Farid Cajat sobre el tema que hemos estado tratando, la situación que se vive en el Medio Oriente, especialmente en la zona, la lucha entre Hamas y Israel. Farid, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. No sé si ha escuchado usted los argumentos que esgrimió el escritor e internacionalista Julian Schwiedelderman. Sí, lo escuché. Sí. Bueno, en un momento dado, naturalmente, pues estamos hablando de un tema realmente dramático, pero al mismo tiempo pasional, ¿verdad? No es muy fácil decir, bueno, este está equivocado y el otro tiene la razón, pero en definitiva, ciertamente lo que se ve es que estamos hablando de un hondísimo problema en el que es muy difícil encontrar quien tenga la razón, pero tampoco una forma de conciliación o de convivencia, vaya. Pero hay hechos que se pueden establecer con claridad, ¿no? Las acciones de Hamas, los cohetes, por ejemplo, constituyen crímenes bajo el derecho internacional. Pero la muerte de civiles palestinos en una mucha mayor proporción por parte de Israel también constituyen crímenes bajo el derecho internacional. En segundo lugar, Israel ocupa ilegalmente territorio ajeno. Eso lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas y una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Y por último alega que no ocupa Gaza, pero ahí tenemos el reporte de nuestro propio compatriota Álvaro de Soto cuando fue enviado a Naciones Unidas, que indica que la prueba de ocupación bajo el derecho internacional es el control efectivo de la población y que dado que Israel sigue controlando los accesos a Gaza por aire, mar y tierra, Gaza sigue siendo territorio ocupado. Esos creo que son hechos difíciles de cuestionar. Bueno, pero al mismo tiempo, de hecho, Israel siente que está siendo amenazado por varios flancos, ¿no es cierto? Y que así como hay esta lógica de que él tiene que defenderse, hay también la lógica de que desaparezca Israel, que ese territorio pues debe ser ocupado por los árabes. Bueno, en el caso específico de Hamas, la Carta Fundacional de Hamas es un documento infame, que efectivamente llama a reemplazar a Israel por un Estado Islámico. Ese documento no puede ser objeto de transacción, debe ser eliminado. Dicho esto, Hamas ha cambiado su posición en el tema. Por ende debería eliminar ese documento, cosa que aún no ha hecho, eso es cierto, pero ha cambiado su posición sobre el tema, y si tener en un documento interno el reconocimiento de los derechos de la otra parte fuera condición para negociar, ni uno solo de los partidos de la coalición de gobierno de Israel reconoce en estatutos el derecho de los palestinos a un Estado. Jamás indica que eso cambiaría como producto de una negociación, pero que no puede ser una condición previa. Yo estoy en desacuerdo con esa posición, pero esa es la posición actual de ellos. Una pregunta, Farid. ¿Cómo hace no Israel para librarse de Hamas? ¿Cómo hacen los propios palestinos para librarse de Hamas? Porque está clarísimo que han terminado liderados o encabezados o representados, o ya no sé qué palabra usar, por alguien que los está llevando a la destrucción y a la muerte. Yo diría que hay que acabar con Hamas de la misma manera en que Gran Bretaña acabó con el ejército republicano irlandés. El ejército republicano irlandés usaba el terrorismo como medio de acción, pero tenía reivindicaciones legítimas. Finalmente, después de décadas de confrontación, Gran Bretaña se dio cuenta de que no iba a poder acabar militarmente con el ejército republicano irlandés, se sentó a negociar con sus representantes y se llegó a un acuerdo para conceder un amplio grado de autonomía a Irlanda del Norte dentro de la Gran Bretaña y formar gobiernos de coalición en donde estuvieran representados católicos y protestantes. O sea, la solución aquí es política, una negociación que resuelva los temas de fondo. Pero eso es un punto de vista en el cual coincidiría el gobierno de Palestina, puesto que jamás realmente no. Jamás lo acepta desde el momento en que formó el gobierno de coalición con Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas lo acepta explícitamente y Mahmoud Abbas indica, y eso habría que probarlo en la práctica, pero no se va a poder saber si la voluntad de Hamas es real si es que no se somete a la prueba de una negociación sustantiva. Abbas indica que al aceptar el gobierno de unidad nacional, Hamas aceptó primero renunciar al uso de la fuerza como medio de acción, segundo aceptar una negociación con Israel y tercero aceptar que esa negociación se dé en el marco de los acuerdos previos entre palestinos e israelíes. Reitero, probablemente jamás esté usando esto como una estratagema, pero en primer lugar es obvio que Israel no la puede destruir militarmente y en segundo lugar la única forma de saber si su voluntad de negociar es real es sometiendo la negociación. Ahora entenderás que es difícil para Israel precisamente
intentar nuevamente iniciar un proceso de negociación que ellos señalan y que aparentemente es cierto, es negado, boicoteado desde las organizaciones más extremas palestinas. Y es cierto que Israel pisa el palito, pues, ¿no? Es cierto, pero quien ha ganado hasta el momento, así hablando fríamente, es Hamás. Ha logrado aislar a Israel internacionalmente y justificar su presencia, su existencia en la Franja de Gaza. ¿A qué costo? Bueno, ese costo también es responsabilidad de Hamás. La muerte de civiles, ellos no la ocultan como consecuencia lógica de su estrategia, es decir, utilizar a la población civil de su propio Estado como escudo frente al ataque israelí. Tres atingencias. La primera es la ocupación israelí de territorios palestinos empezó en 1967, Hamás se creó en 1987. O sea, Israel no ocupa territorios palestinos en respuesta a Hamás. Hamás surgió en respuesta a la ocupación. Y ha habido 21 años de negociaciones, no con Hamás, sino con Mahmoud Abbas y Arafat antes que él, sin ningún resultado. Eso es lo que legitima a Hamás. Sobre el tema de los escudos humanos, Hamás comete crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero no comete ese. Hay un reporte del Comité de Protección de los Derechos del Niño de la ONU y otro reporte de Amnistía Internacional que acusan de usar escudos humanos a Israel, no a Hamás. Y en cuanto a la muerte de niños, pues el tema es que Israel dice cada niño muerto es una victoria propagandística de Hamás. Salvo que sean perros pavlovianos que reaccionan compulsivamente a estímulos, la forma de evitar que Hamás tenga esas victorias es evitando la muerte de esos niños. Israel tiene los medios para hacerlo. Eso parece ser claro. Bueno, pues muchas gracias, Farid. La verdad que lo que sí lamento es que no haya habido la posibilidad de que ustedes dos estuvieran acá. A mí no se me invitó para un debate, pero yo estoy dispuesto a uno si es que él acepta. Sí, sin duda, vamos a continuar en el asunto. Va a ser más fácil tener que respondas tú a que respondamos nosotros, que hemos acabado un poco agotados. De todas formas hay varios aspectos. interlocutores. 9:14 de la mañana, gracias.